Vaya a su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 12. Vamos a la palabra del Señor. Mateo 12, capítulo 12, versículo número 25. Se nota que ya está el aire, no está cancelado. Amén. Vamos a ver la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 12, versículo número 25, y dice en el versículo 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. De nueva cuenta, el versículo 25 lo volvemos a leer. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a orar para recibir esta palabra. Señor Jesucristo, en esta tarde queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, entendiendo, Señor, discerniendo tu palabra. Sabemos que hoy tienes algo preparado para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Muéstranos la revelación a través de tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, y que esto produzca palabras de vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El libro de Mateo capítulo 12, nos habla acerca de que una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Diga conmigo: casa dividida. ¿Qué es lo que va a pasar con una casa que se divide? Es una casa que no prospera. Vemos cada día que los valores, los principios familiares se están perdiendo. Vemos que cada día es más fácil, las parejas dicen: pues nos vamos a juntar, y si funciona, pues ya luego a ver si nos casamos. Otras personas dicen: pues no quiero en el matrimonio porque lo que yo vi de mis abuelos, lo que vi de mis padres, lo que vi de mis tíos, pues como que eso no es para mí, porque creo que eso ya es muy anticuado. Creo que el matrimonio no es lo mismo. Otras personas podrán decir que por qué estar amarrado y por qué poder estar unido con alguien toda la vida, pues la vida es larga y uno tiene que divertirse. Y pensamientos y comentarios como estos son pensamientos que no están fundados a través de la palabra de Dios, están fundados a través de la psicología moderna, de la psicología social. Son pensamientos que se hacen llamar modernos, pero si partimos de un principio, y la Biblia nos habla de principios, la Biblia nos habla que honremos y respetemos a nuestras autoridades, instituciones, y tenemos que orar por ellos, ¿cierto? Pero dentro de lo que implica esta parte de la unidad, tenemos que entender que las autoridades del gobierno, las autoridades civiles, han definido en los códigos, ya sea nuestra Constitución o ya sea en el Código Civil Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y nos enseña el Código Civil de México la palabra familia. Dentro de la palabra familia, la etimología es una ciencia que estudia el significado original o correcto de las palabras. Pero dentro de la ley civil de nuestro gobierno, que dice que la familia es una institución, cuando la ley ordena, la ley dice que algo es una institución,
se le da una característica, esta característica dice que es inmutable. La palabra inmutable significa que no cambia o no puede cambiar porque pierde su esencia. Y la palabra familia como institución tiene un objetivo y tiene un fin. La familia tiene por objetivo que hombre y mujer puedan tener una procreación, es decir, en términos más sencillos, hombre y mujer tengan hijitos y que esos hijitos tengan otros hijitos, pues esto es un principio y esto es un principio, pues la sociedad está compuesta por familias. Países como Alemania, países como Francia, como Bélgica, han decidido no tener hijos, han decidido, pues, eso del matrimonio no sirve, no tengo hijos, mejor adopto un perrito y al perro lo trato como mi hijo y no puedo defender a otros niños porque soy animalista. Y entonces, y no está mal esto, es correcto, cada quien puede hacer lo que quiera, pero se ha desvirtuado, se ha desviado el tema de lo que es la familia. La Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios que la familia es el vínculo perfecto, la familia es algo inmutable, algo que no puede cambiar. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que cada día hay más divorcios, que cada día hay más separación, hay estadísticas que dicen que hay más personas divorciándose que personas casándose, hay personas que ni siquiera piensan en el matrimonio, sino una unión civil o una unión libre, y si funciona, pues qué bueno, si no funciona también. Más sin embargo, tenemos que entender que Dios funciona a través de principios y si Él nos ha indicado a través de su palabra, nosotros tenemos que vivir a través de los principios del Señor. Digan conmigo, principios de Dios. Principios de Dios. Y estos principios los encontramos en la Biblia. Estos principios no tenemos que inventar nada, no tenemos que suponer algo, puesto que dentro de la Biblia encontramos cada uno de estos principios. Y uno de los principios importantes que la Biblia nos dice, cómo caminarán juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo dos personas van a poder caminar juntos si no se ponen de acuerdo en algo? La Biblia dice, si dos o más personas están reunidas en mi nombre, entonces yo estoy en medio de ellos. Fíjense qué importante es el poder del acuerdo. El mismo Jesucristo te dice, ¿sabes qué? Cuando tú en tu casa, si está una o dos personas reunidas en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Ese es un poder de acuerdo. Tú puedes estar con tu esposo, tu esposa, a lo mejor con tu hijo, con tu hija, puedes estar con alguien ahí en tu casa y le puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y cuando tú empieces a orar, el Señor se manifiesta y el Señor está presente ahí, en donde quiera que te encuentres, ¿verdad? Por eso es importante entender que la Biblia nos habla acerca de la unidad. Y la unidad tiene que ver con la integración de todos los miembros. Una iglesia unida es una iglesia que se une, que se trabaja. Hoy puedo decir como pastor de esta iglesia que en el año 2023 hemos avanzado como iglesia lo que no hemos avanzado en 10 años. Aquí hay gente que ha estado con nosotros desde muchos años y que ha visto lo que hemos avanzado y lo que hemos caminado. En este año 2023 Dios me sorprende. Vamos ya un poco más de la mitad del año. Nos queda otros meses más. Pero Dios me ha estado sorprendiendo. A mí como pastor de la iglesia me sorprende lo que Dios está haciendo. Me sorprenden los cambios, me sorprende todo lo que llega. Me sorprende que el próximo viernes este viernes que viene, vamos a estar entregando 50 mochilas con útiles. Y eso surgió en el corazón de la pastora. Dijo, para agosto del año que viene vamos a hacer esto. Y Dios observó eso y Dios dijo, no hasta el año que viene, no vamos a hacer en esta hora. Y Dios empezó a mandar personas, Dios empezó a mandar recursos, Dios está mandando las cosas. Entonces, es importante entender el principio
del acuerdo. Si yo estoy de acuerdo contigo, vamos a avanzar. Si yo estoy de acuerdo contigo, vamos a lograr algo. ¿Sabe por qué estamos avanzando en este 2023 a pasos más rápidos? Porque hay personas que han puesto y han dispuesto en su corazón: yo me uno a la visión, yo me uno a los pastores, yo me uno a lo que están diciendo, yo me uno a lo que están declarando, porque cuando estamos unidos, entonces somos más fuertes y avanzamos más. ¿Cuántos queremos vivir en la unidad del Espíritu Santo? Amén. Precisamente ayer que estuvo el evento de jóvenes proclamados, platicaba yo con Elvira y le decía: muchos jóvenes, este lugar se llenó, fue tremendo, sorprendente lo que está pasando, ¿verdad? Y le dije a Elvira: ¿ya viste que está llegando la gente? Me dice: sí, amén. Cuando llega toda la gente, cuando empieza a haber unidad, el diablo siempre quiere meter la cuchara. Así que vamos a ponernos a orar. A ese puso el día orando muy atrás. Y seguramente otros pastores y otros discípulos que estaban aquí orando, ¿verdad? Precisamente, si ponemos el foquito aquí arribita, habrá personas que no les parezca que el foquito lo pusieron aquí arriba. Que se vea mucha luz, que se vea poca luz, que se es para acá, que se es para acá. Bueno, pareciera que la iglesia es para darle contentillo a la gente, ¿verdad? Pero se nos olvida que venimos a servir a Dios. Venimos a agradar a Él. A Él es el que venimos a servir. Entonces, cuando entendemos el principio de unidad, pero este principio también tiene que ver con el principio de acuerdo. Diga conmigo: acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo, como maestro de la universidad o como abogado también, nos reuníamos con los clientes o nos reuníamos con colegiados y pasamos 2 o 3 horas en reunión y llegábamos al acuerdo que no estábamos de acuerdo en eso. Y 2 o 3 horas perdidas. Porque uno quería hacer una cosa, otro quería hacer otra y no se hacía nada, no se lograba nada. No había objetivos en común. Pero la iglesia tiene que haber acuerdo. La iglesia tiene que haber acuerdo. Y el acuerdo es que vamos a servir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos servir a Jesús? Amén. Yo quiero servir a Jesús porque Él es el que nos da todo lo que tenemos. Amén. Por eso es importante entender que el poder del acuerdo tiene que ser primordial en nuestras vidas, en la iglesia, en todo lo que somos. El poder del acuerdo tiene que ser algo que no solamente un día leímos en la Biblia, o el sábado que fui a la iglesia, alguien habló de acuerdo. No, sino el acuerdo es algo que yo tengo que vivir todos los días de mi vida, en mi casa, en mi familia, donde yo quiera que estoy, donde quiera que me encuentre. Una familia unida es una familia poderosa. Una familia unida es una familia que avanza. Una familia unida es una familia que avanza, que tiene logros, que cumple promesas, que tiene propósito, cumple con sus proyectos. Y eso es lo que Dios quiere para ti, para tu casa, para tu familia. Dios quiere que tú hoy entiendas que necesitas ser parte del poder del acuerdo a través de la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Dice, te voy a invitar a que podamos leer desde el versículo número 22, y llama como título arribita: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya arribita dice esto, ¿verdad? Y dice el versículo 22: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Y sabes algo? Yo no sé usted, lo digo por mí y hablo por mí, pero yo antes de venir a los pies de Jesucristo, antes de que Él cambiara mi vida, que cambiara mi historia, antes de que yo viniera y le conociera de una manera más poderosa y más permanente, yo estaba como esta persona, que dice aquí el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado. Y la característica que yo le digo a usted: yo venía ciego, venía mudo y yo venía enfermo. Yo cuando llegué, antes de conocer a Jesucristo, yo pensaba que yo tenía vista, que yo veía, pero yo no me daba cuenta que
que el estilo de vida que yo llevaba era un estilo de vida que me traía muchos problemas. Dice aquí que también estaba mudo, ¿verdad? Y entonces, yo antes de conocer a Jesucristo, yo también estaba mudo. ¿Por qué? Porque yo vivía oprimido, yo vivía en esclavitud, vivía en depresión, vivía con miedo, vivía con ansiedad, con miedo a morirme, todos los días pensé que iba a morir. Yo vivía, no podía hablar claramente, vivía de una manera bastante desordenada. Entonces yo no podía hablar, y cuando una persona no puede hablar es como que alguien se está ahogando. No sé si te ha pasado que tienes tantas emociones, que tienes tantas situaciones en tu vida, que tienes tantos pensamientos, que sientes que te estás ahogando. Bueno, esa es una característica de alguien que no puede hablar. Una persona que puede hablar puede expresar todo lo que siente, pero una persona que no puede hablar, que no es lo que estamos leyendo en la Biblia, es alguien que se ahogaba en ideas, en pensamientos y que no podía expresar todo lo que sentía y todo lo que estaba hablando. Y también decía, que le sanó, ¿verdad? Bueno, yo también venía, no sé cuántas enfermedades tenía muchas enfermedades raras y cosas raras que no me habían sobre nada. Pero así como llegó esta persona a los pies de Jesús y le dio vista y habló y entonces le sanó, yo no hablo por mí, no sé tu historia, no conozco tu pasado, no sé de dónde vienes, no sé qué cosas han vivido, experimentado. Y aunque tenía familia, aunque tenía un hogar, pues estábamos como huérfanos, estábamos como solos, ¿verdad? Pero llegó Jesús y transformó el entorno de mi familia. Llegó Jesús y transformó y fuimos totalmente liberados, ¿verdad? No fue fácil, fue un camino de un tiempo, de unos meses, pero más sin embargo, cuando Jesús entra en la casa de alguien, esa casa es totalmente transformada. Cuando Jesús entra a tu vida, está transformada. Muchos años yo fui a algunas religiones, no digamos nombres, ¿verdad? Pero yo iba, me sentaba y mi vida era igual, todo hacía todo. Yo seguía igual, pero ya que conocí a Jesucristo a través de la palabra del Señor, quiero decirle que el día que yo recibí a Jesucristo, ¿verdad? En el año 2020, en el año 2000, no recuerdo si fue el 15 al 21 de septiembre, más o menos fue ahí. Yo fui a la Ciudad de México, a un lugar donde mis tíos me llevaron a una iglesia cristiana, y yo era muy duro, muy agresivo, una mala persona. Y llegamos a esa iglesia, que se llama Vida Nueva para el Mundo, con el pastor Armando Lucy, y entonces hubo música así como la que tuvimos, y yo no sé por qué yo era una persona dura, era una persona que a mí no me comía nada, era muy violento, era muy agresivo. Creo que la última vez que lloré tenía como 6-7 años, una vida muy difícil, abandono familiar de los padres, una cosa dura, difícil. Pero ¿sabe algo? Cuando empezó a tocar la música, Dios tocó mi corazón. Y ese duro, no sentía nada. Yo estuve llorando una semana completa de casa. Porque Jesús transformó todo. Se llevó el dolor, se llevó la soledad, se llevó toda la angustia, todos los miedos. Él se empezó a llevar todo esto de mí. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer con cualquiera. De toda mi familia, el más duro, el más difícil, era yo. Y yo fui el primero que cayó rendido a los pies de Cristo. El primerito. ¿Y sabe algo? A veces nosotros queremos cambiar a nuestra familia. No tenemos poder alguno nosotros. Quien cambia es el Señor. Quien convence los corazones es el Espíritu de Dios. Él es el que va a convencer a las personas. Él es el que te convenció que estuvieras aquí hoy. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oído decían: este echa fuera demonios, sino por el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿verdad?
los sacerdotes, ¿verdad? Los que traían en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Ellos dijeron, pues esta persona, ¿por qué está echando fuera demonios? Me encanta, por ejemplo, luego lo lees en tu casa del versículo 9 al versículo 14, pero Jesús sana a un hombre con la mano seca, ¿verdad? Y a este hombre lo sana en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Que no guardó el sábado, que no guardó el día de descanso, el día de reposo no lo guardó. Y Jesús lo hizo a propósito en frente de los sumos sacerdotes. Cuando Jesús muere, el velo se parte en dos, y entonces todo lo que era a través de las leyes, ¿verdad? Ya se nos fue el número, son más de 3,000 y tantas reglas que los judíos deben de cumplir para entonces poder cumplir con la ley. Si fallan una, fallan en todas. Me encanta el versículo que dice: si alguno es hallado en alguna falta, entonces sacando a las plazas públicas y apedrearlo, y lo matan, ¿verdad? Imagínate. Entonces, y ahorita hay muchas cuestiones naturales, pero Jesús puso el ejemplo, ¿verdad? En el día del reposo hizo milagros, hizo sanidades, resucitó muertos, lo hacía a propósito. ¿Por qué? Porque venía a mostrarnos que el velo se rompía y quedaba lo viejo atrás y lo nuevo era a través de la gracia, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí el versículo 25, sabiendo lo que vimos al principio, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Versículo 26, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? 27, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echaron vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. 29, porque ¿cómo puede uno entrar, escúchame bien esto, en la casa del hombre fuerte y saquear todos sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? Se refiere, el hombre fuerte, para que tú puedas entender de una manera muy sencilla. El hombre fuerte se refiere a algo que ha traído ataduras y esclavitud a tu familia. Si bien es cierto, el abuelo, el bisabuelo era bien borracho, el abuelo era bien borracho, el papá bien borracho, el hijo bien borracho y el nieto era bien borracho. Una línea de maldición generacional. Éxodo capítulo 20 nos dice: y estas maldiciones seguirán hasta la tercera y cuarta generación. Esto es importante entenderlo porque hay herencias espirituales y no significa que tú eres una mala persona, no significa que tú te portaste mal o que hiciste algo malo, pero muchas veces tenemos consecuencias nosotros en nuestra vida personal por las decisiones de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. En esa línea, hacia arriba o hacia abajo, hasta la tercera o cuarta generación, ¿verdad? Esto ya lo he comentado muchas veces, pero lo comento rápido para que lo podamos entender. Yo a los 5 o 6 años de edad venía la gente conmigo y yo agarraba un huevo de gallina, le pasaba el huevo de gallina, lo echaba en un vaso de agua y le decía: tú tenías un tumor, tenías un mioma en el lado derecho, en tu matriz del izquierdo, o tenías un tumor en tal lado. ¿Cómo es posible que un niño de 5 o 6 años tuviera un conocimiento médico? O tuviera un conocimiento, ¿no? Pero yo les escribí esto no porque me metió un curso, no porque me fui a hacer cualquier tipo de cosas, sino que mi bisabuela de lado materno era la bruja más poderosa de Michoacán. Y ahí me llevó, ahí me alcanzó,
su don, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando venimos a la Biblia y entendemos que la fuente, el poder, proviene de dos lados, o proviene de Dios o proviene del diablo. No hay nada que la brujería blanca, amarilla, la rojita, hay una que no está tan mala, no voy a ir a alinearme los chakras, voy a ir a alinearme con los astros, con la astrología, con los chamanes. Todo ese tipo de prácticas tienen una fuente de poder y no proviene de Dios. Es maligna y sirve y funciona para traer mayor confusión, ¿verdad? Como aquellas personas que adoran a la Santa Muerte. Les cumple todo lo que quiere, les da todo lo que quiere, pero al final del tiempo les quita al hijo que más quieran, les quita al marido que más quieran, o luego al final les da una enfermedad de esas incurables y el pago es real, ¿verdad? Entonces, hay tantas y tantas cuestiones, hay tantas y tantas situaciones que existen, mas sin embargo, aquí lo observamos en el versículo número 29, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Nosotros tenemos que entender que muchas veces no podemos avanzar en nuestra vida personal, que muchas veces no podemos salir de situaciones, no podemos salir de cosas, porque hay maldiciones generacionales que nos tienen esclavizados. Y quiero decir esto porque cuando entendemos la Biblia y entendemos que Jesucristo tiene todo poder para hacernos libres de toda maldición, de toda cadena de opresión, de toda esclavitud, Él tiene todo poder a través de la sangre de Cristo que tiene poder. A través de la sangre de Cristo se desbarata toda maldición, toda cadena, toda herencia generacional se rompe. ¿Y sabe algo? Doy un panorama más preciso. Mi abuelo, del lado de mi papá, tuvo alrededor, que se sepan, 13 hijos. Tuvo del lado de mi mamá. Del lado de mi papá tiene más de 50 hermanos. Y de todos solamente conoció a una. Era terrible mi tía. A lo mejor no hubiéramos conocido un hermano. Pero ¿sabe algo? Bueno, ya con el tiempo se portó bien, ¿verdad? Y es esa línea generacional, ¿verdad? Pero luego nosotros, los sobrinos, yo y todos mis primos, ¿te imaginas si de un lado eran como 13? Y menciono que todos mis tíos, salvo me parece que uno, todos mis tíos, en el segundo o tercer matrimonio, fracasados. Hijos e hijos regados e hijos por todos lados. Esa fue la herencia de su padre, espiritualmente hablando. Luego nosotros, los sobrinos, en mi caso mis primos, de todos mis primos, creo que solo yo estoy casado. Ninguno de mis primos está casado, muchos. Hay primos que ni conozco, pero de toda esa línea generacional, ninguno está casado salvo yo. Y todos mis primos ya van con el tercer o cuarta relación, bueno, decían ellos, bueno, vamos a hacer unión libre y si funciona nos casamos. Bueno, ya mis primos, todos ellos demostraron que la unión libre pues tampoco sirve para nada, ¿verdad? De toda mi línea generacional de mis primos, solamente dos personas de todos, en cuanto a unos 35 más o menos, solamente 2 personas alcanzamos una carrera universitaria. Y solo uno, que soy yo, un posgrado. Y todos están viviendo así. Y mis sobrinos, bueno,
mi esposa conoció creo que al hijo de Jonathan, ¿verdad? Y este niño, pues cuando vino a Vallarta de vacaciones, un niño pequeñito, un niño trae sus caritas para jugar, ¿no? Con este niño traía una muñeca para jugar. Y la mamá le decía, que no pasa nada, son otros tiempos, ¿verdad? Y yo decía, ay Dios mío. Y Caleb estaba chiquito, todavía me decía Caleb, oye, ¿por qué está jugando con la muñeca? La mira tú. Le dije a Caleb, nosotros tenemos que respetar lo que Dios quiere, ¿verdad? Mas sin embargo tenemos que entender, ¿verdad?, que la Biblia tiene un estilo de vida. Dios tiene planes de vida, pero no solamente tiene planes de vida, tiene planes de bien. En mi casa somos 4 hermanos y el único que ha tenido hijos soy yo. ¿Algo está sucediendo? No lo sabemos. Pero así como estamos observando lo que dice la palabra del Señor, hay que ver quién es el hombre fuerte, hay que atar al hombre fuerte y hay que ver. ¿Qué es el hombre fuerte? Es algo que se opone a que tú vivas una vida en libertad. Es algo que impide que tú tengas una vida bien. ¿A cuántos nos ha pasado que le queremos echar ganas en algo y no nos salen bien las cosas? ¿A cuántos nos ha pasado que nos estamos esforzando por algo y estamos a punto de lograrlo y tómala, no se pudo? Hay algo ahí que tenemos que derribar, hay algo que tenemos que confrontar. Esto es, la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra potestades, contra cuestiones espirituales que no conocemos, pero la Biblia nos enseña que tenemos que orar y guerrear. ¿Por qué digo mi explicación de lo que pasa en mi nivel familiar? Porque en mi línea generacional nos ha costado, a mí me ha costado mucho ser cristiano. ¿Por qué? Porque en mí se están rompiendo todas las maldiciones y en mí se rompen todos los ataques para que mis hijos tengan una vida totalmente diferente a lo que yo sufrí. ¿Me explico? Para eso toda esta explicación, para que tú entiendas que si tú te comprometes con el Señor, Él va a cambiar tu historia. Y si tú el día de hoy decides y defines, decir, Señor, yo hoy quiero servirte, entonces tus hijos, tus nietos, tus bisnietos vivirán una historia totalmente diferente a la tuya. Porque en ti se rompen maldiciones. No importa si tus hijos ya están grandes o son pequeños, no importa. Dios está buscando puertas. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta tocando y llamo. Si alguno abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Y tal vez te pueda parecer un poco complicado, tal vez se te levantan los problemas, tal vez se te levanta la tempestad, tal vez se te levantan las situaciones, pero quiero decirte que es mejor que esto se manifieste para que definitivamente empiece a salir fuera de tu casa, para que todo esto empiece a salir definitivamente de tu familia, para que tus generaciones, para que tus hijos tengan una historia totalmente diferente. ¿Cuántos queremos que haya una historia diferente? Yo de niño viví mucha pobreza, viví mucha escasez, viví mucha violencia. Pero hoy puedo ver en mis hijos, en Caleb, puedo ver en Mateo, todo lo que hacen les sale bien, todo el mundo los bendice, todo el mundo siempre les están ofrendando, les están regalando, todo el mundo los quiere, les llegan más cosas a ellos que a mí. Llegan regalos de Estados Unidos y les dan y a mí no me dan nada. No está bien, no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque Dios está rompiendo esa maldición para que a mis hijos les llegue la bendición. Ahora entendemos la importancia de buscar el caminar con Dios, ¿verdad? Y dice entonces el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo lo recoge, desparado. Eso está más fuerte aún todavía. Porque entonces cuando no estamos en la visión, cuando no estamos entendiendo cuál es nuestro propósito,
cuando no estamos entendiendo a qué Dios nos ha llamado a esta tierra, cuando yo te puedo preguntar a qué Dios te llamó a esta tierra, ¿por qué existes? ¿Por qué vives? Yo cuando tenía 3, 4 años tuve un accidente, me caí, me abrí la cabeza, tuve, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue la palabrita. Traumatismo craneoencefálico. Yo tuve la cabeza, tuve el cerebro expuesto, me abrí todo, estuve en coma muchos meses. Los médicos dicen, este cuarto va a quedar como un muñequito de trapo. ¿Qué dicen mis papás? Y no va a estudiar nunca, no va a poder avanzar, no va a caminar, no va a hablar, todo lo decía la ciencia, ¿verdad? Y yo recuerdo que en mi primaria fue muy difícil, yo no entendía nada, pero ya no entendí por qué. Pero cuando yo conocí a Jesucristo, Él transformó mi vida. Y de esos que decían que yo no iba a poder estudiar ni nada, bueno, ya tengo una maestría ahorita. Y Dios me ha llevado también a buenos lugares de bendición. Entonces, entiendo ahora el propósito. Cuando tú estás en riesgo de muerte o ha pasado algo fuerte en tu vida, Dios tiene algo poderoso en tu vida. Pero yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué existes? Porque seguimos aquí, ¿verdad? Bueno, hay que entender que tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y si aún no sabes por qué existes, Dios, hoy en esta tarde yo le pido a Dios que hoy te hable para que tú puedas recibir esa información. ¿Amén? Dice entonces 31, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonada, y en este siglo y en el venidero. Y bueno, aquí es una advertencia, podemos hablar mal de Jesucristo, podemos hablar mal de Dios, hay perdón, pero si hablas mal del Espíritu Santo, ahí no hay perdón, ¿verdad? Dice entonces también, versículo 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Y escuchen muy bien esto lo que dice aquí, porque por el fruto se da a conocer el árbol. ¿Qué significa esto? Por el fruto se da a conocer el árbol. Tú puedes decir, pues yo ayuno, yo leo la Biblia, yo soy Juan Camaney y yo pienso en mí mismo que yo soy una muy buena persona, y está bien. La realidad es que la Biblia nos dice, por nuestros frutos los vamos a conocer. ¿A cuánta gente Dios ha usado tu vida para predicarle a otros? ¿A cuánta gente tú le has anunciado las buenas nuevas de salvación? La Biblia nos enseña en repetidos libros, dice, la religión como tal es vana si no tiene frutos. Y hablando de frutos, ¿a cuánta gente ha recibido a Cristo a través de tu vida? ¿Cuánta gente está necesitando de Dios y que tú sabes que tienes que hablarle a esas personas y por miedo, por el que dirán, por el tengo dudas, no te acercas a compartir la palabra de Dios? Dios va a medirnos a ti y a mí a través de los frutos. Tú no sabes si el día de mañana a ese muchacho, a esa muchacha que estaba ahí en la parada del camión, que tú le compartiste un versículo bíblico o le hablaste de Cristo, y ese joven, esa muchacha se convierte a los pies de Cristo, ¿verdad? Tú no sabes qué va a ser de esa persona en un futuro. Yo cuando iniciaba en el Evangelio en la Ciudad de México, había una persona que vendía tamales. En la Ciudad de México es muy común vender tamales. Y había una persona que trabajaba vendiendo tamales. Entonces yo fui a mi casa, agarré una Biblia y se la regalé. Y le empecé a predicar la palabra y se convirtió a Cristo, ¿verdad? Yo no sabía quién era esa persona. Pero luego pasaron muchísimos años después. Y aquí en Puerto Vallarta ya estaba viendo la televisión. Y hay un boxeador que se llama Eric Morales. Y me llamó la curiosidad y dije, sí, esa persona a la que yo le hablé hace muchos años. Y cuando acabó la pelea de box,
Era un sábado de la noche, ganó su pelea y se puso una playera blanca. Y se puso la playera y la playera decía: Jesucristo es la respuesta. Increíble, me quedé así, ¿cómo? ¿Dónde hablé a esa persona? Eric Morales, que no puedo buscar en redes sociales, existen. Sorprendente. Tú no sabes si al que le predicas pasa como aquel niño de los panes y los peces que te trae la provisión. Tú no sabes. Tú no sabes si aquella persona que le predicaste recibe de Cristo y pasa el tiempo y es uno de los evangelistas que están yendo a todas las naciones y ganando almas para Cristo. Esas palomitas, esos puntos extras te vienen a ti si tú la das. Es importante hablar, ¿verdad? Por eso nos dice el versículo 33 al final: porque por el fruto se conoce al árbol, ¿verdad? A ver, ¿dónde ver a la persona que tienes al lado? Va a ver como cara de qué árbol tiene, a ver, observa. Un árbol que da muchos frutos, es un árbol que da, se ve que predica, se ve que no. Es un árbol que, a ver, ¿ves que es un árbol que da frutos dulces? ¿O ves que es un árbol que da frutos amargos? ¿Verdad? Porque así como existen frutos dulces, ¿verdad? Son personas que siempre están hablando de Cristo. Los frutos dulces son personas que tienen siempre una palabra de bendición. Pero también están los frutos amargos, personas que toda la vida se la viven. Los frutos amargos son personas también que toda la vida se la viven quejándose, criticando, hablando mal de otros, hablando mal de sí mismos, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a vivir en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 34, toca a la persona que tienes al lado, que le vamos a leer juntos esto que viene. Dice el 34, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte la palabra. Dice Julio: no voy a la iglesia porque no me gusta lo que el pastor está predicando. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Pero les tengo la buena noticia. ¿Tengo la buena noticia? Que no son mis palabras, son las palabras del Señor. Y las palabras del Señor están para enseñarnos, guiarnos y educarnos. Dice el 34, generación de víboras. ¿Cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo te digo que de toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado también. ¿Cuándo decimos amén? Es decir, necesitamos entender que debemos ser un árbol que dé buenos frutos. Un árbol que está vivo da muchos frutos, ¿cierto? Un árbol que está muerto no da frutos. Pero un árbol que está vivo es un árbol que da muchos frutos. Avanza, crece, se multiplica. Y la palabra del Señor que hoy tenemos que resumir en este momento es como una casa, si está dividida, ¿cómo va a avanzar? Si aquí 2 o 3 personas nos ponemos de acuerdo, vamos a conquistar toda esta comunidad. Si nos ponemos de acuerdo con 2 o 3 personas en este lugar, vamos a hacer algo poderoso. Dios me ha estado hablando, le dije no le dije a mi esposa, no me le dije a Paul. Dije: Dios me está invitando a abrir algo en la cabeza.
tendría que estar llena de Dios. Está muy grande. Dios te está hablando de Altavela, Dios te está hablando de muchos lugares. Pero necesitamos un equipo fortalecido. Que si tal vez el próximo miércoles no podamos estar aquí, la pastora y yo, porque estamos abriendo un lugar nuevo en Altavela, cuando haya gente comprometida y que diga, pastora, no se preocupen, vayan a hacer esa obra, nosotros estamos aquí para servir. Necesitamos ser una unidad en el cuerpo de Cristo, pero necesitamos compromiso. ¿Saben qué es algo bien fuerte que yo siempre he visto en las iglesias? Si tú estás enfermo, estás que te medio mueres, no puedes ni hablar, calentura, pero aún y con los problemas de la vida encima, y aún con todo eso, a trabajar, la gente no falta. Porque tienen que quedar bien, porque tienen que agradarle al hombre. Pero en la iglesia la gente dice, no, parece que va a llover, va a hacer calor, hay mucho sol, está nublado, parece que va a nevar, parece que va a caer una granizada, está bien lejos, está bien cerca, cualquier excusa. Y la gente pone excusas y no va y se congrega con el sí. Pero para el trabajo son excelentes. Al trabajo llegan temprano, son cumplidos, son eficaces, cumplen metas, cumplen propósitos, porque es necesario agradar a los jefes de trabajo. Pero a la iglesia, no, a la iglesia no, ¿por qué? ¿Qué hay algo bien importante? Tenemos que honrar a Dios todos los días de nuestra vida. Si nosotros no honramos lo que vemos, si no honramos lo que vemos, en consecuencia no vamos a poder honrar aquello que no estamos viendo. Así que yo quiero animarte hoy en esta tarde a que todo un compromiso con el Señor. Que tú puedas entender que tu casa va a haber problemas, tu casa va a estar dividida, pero si tú metes a Jesucristo en tu casa no se va a dividir. Tu casa va a prosperar, vendrán cambios poderosos, Dios empezará a cambiar cosas. Hay personas que tú quieres cambiar a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, tus hijos, quieres cambiar, tú no vas a poder porque te convence es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú decides en tu corazón, yo en mi casa serviremos a Jehová, cuando tú decides que en tu casa habita Jesucristo, entonces empiezan a generarse cambios. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta, pero existen y surgen cambios en los hogares. Cuando eres el que gobierna tu casa, entonces todo el entorno familiar empieza a cambiar. En mi casa, antes de conocer a Jesucristo, ¿sabes qué gobernaba? ¿Sabes qué había? Mi papá no teníamos a veces ni para comer, no teníamos para los útiles, ni mochilas, no teníamos la ropa, no teníamos ni zapatos, pero en mi casa nunca faltó las botellas de Bacardí, las botellas de ron, de tequila, eso jamás faltaba. No faltaba jamás los tabacos, no faltaban los vicios en mi casa. ¿Y por qué no faltaba? No había para comer, no había para vestirnos, pero siempre había dinero para el alcohol y para los vicios. ¿Y sabes por qué? Porque ese hombre fuerte era el que estaba gobernando allá en mi casa. ¿Quién está gobernando tu casa? Y yo quiero decirte que quien debe de gobernar tu casa se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que debe de gobernar, es el que habita en tu casa, pero Él no va a entrar si tú no le invitas primero. Él es el que va a gobernar tu casa. Se va a llevar todo dolor, toda tristeza, toda soledad. Hay muchas cosas que la gente quiere cambiar y dejar de hacer, pero solamente Dios es el que nos da la inteligencia, la fuerza, el poder para nosotros también ser transformados. Pero es Él el que habita en tu casa, porque Él quiere que demos muchos frutos y que nuestros frutos permanezcan. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar delante del Señor.
Creo que sí.